Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar por primera vez en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Sin duda alguna, para mí es un motivo también de orgullo, porque yo soy discípulo indirecto también del doctor Miguel, porque mis primeras aproximaciones al derecho constitucional, se lo he dicho varias veces, fueron a través de sus libros, de sus obras. En Colombia siempre miramos nuestra región, los países latinoamericanos, y dentro de esos países latinoamericanos nos marcaba muchísimo la experiencia de México, las enseñanzas del doctor Carpizo, las enseñanzas del doctor Miguel, y yo le contaba una anécdota, y es que cuando hace 20 años yo entré a estudiar Derecho, pues claro, esto de YouTube y de redes sociales era relativamente nuevo, ¿no? Pero nos sorprendía mucho a los alumnos de Derecho de esa época del externado que cuando nosotros queríamos tener una aproximación a lo que era la proporcionalidad, qué era eso de la ponderación, si eran lo mismo, si era diferente, cuáles eran esos pasos, quién era Robert Alexi, cómo se entendía eso, pues uno entraba y veía los videos del doctor Miguel. Ya desde hace 20 años tenía el doctor Miguel clases enteras. Recuerdo un video muy famoso donde tenía el doctor Miguel también incluso no un tablero, sino de esos tabloides con papel. Iba anotando en papel, iba pasando, y nosotros aprendimos mucho de esa sencillez de transmitir grandes conocimientos. Así que le agradezco nuevamente frente a sus colegas, alumnos, profesores y demás, porque sin duda la capacidad que tiene el doctor Miguel de hacer fácil lo difícil es asombrosa. Y yo creo que esa es la filosofía del centro. El Centro Carbonell, en estos 2 días que he estado en Ciudad de México, me he podido percatar de algo muy valioso que se los quiero compartir. ¿Y qué es eso tan valioso que me he percatado? Que la función que pretende el centro es dejar de que el derecho sea elitista para ponerlo al servicio de las personas de a pie, para ponerlo también al servicio de aquellas personas que de pronto no pueden estar en una jornada de tiempo completo como lo estudié yo, que no me permitía trabajar, sino que me permitía solo estudiar, y que porque mi padre me apoyó, pues pude estudiar, pero si no me hubiera tocado trabajar. O sea, ¿qué pasa con las personas que no pueden acceder a una jornada a tiempo completo? Pues el Centro Carbonell está marcando una pauta, doctor Miguel, y lo felicito de verdad, en volver más accesible la educación. Y dentro de la educación jurídica, que ya saben ustedes que no es nada fácil. Y vivimos en países latinoamericanos que tenemos los mismos problemas, pero también las mismas virtudes, sobre todo la resiliencia y la capacidad de salir adelante en medio de los problemas, ¿no? Que eso es algo que yo destaco de Latinoamérica, y es, hace un mes salió la lista de los países más desiguales del mundo. Déjenme decirle que ocupamos el tercer puesto, Colombia, como el tercer país donde hay más inequidad, ¿no? El 60% de su población vive con menos de $1 al día y sin servicios básicos satisfechos. Estamos hablando casi de 30 millones, casi la población entera de Ciudad de México vive en una extrema pobreza. Y eso nos califica como un país desigual, con muchos retos. Pero dentro de toda esa desigualdad, de todos esos retos que tenemos, siempre el colombiano, y me atrevo a decir el latinoamericano, vive en esa dificultad, pero no para quedarse en ella, sino con la esperanza de salir adelante. Y creo que este centro está contribuyendo o poniendo un granito de arena a eso, a poder hacer asequible el derecho, entenderlo de manera sencilla, sin perder el rigor académico, para que todo el mundo pueda saber derecho. Así que eso quiero comenzar, y me parece muy, muy loable esa labor. En ese marco, pues los países latinoamericanos envuelven siempre también los mismos orígenes. Somos países que fuimos excolonias, fuimos países que nacimos en un marco de un modelo impuesto, no consensuado, un modelo de quién ganó, quién perdió, donde excluimos pueblos indígenas, donde excluimos también personas que no pertenecían a esa élite, a esa burocracia, a esa predominancia de los criollos,
que si bien no habían nacido en España, sí eran hijos de españoles, y nos hemos enmarcado mucho en esa cultura. Y parte de esa cultura es lo que compartimos. ¿Y por qué les hago esta introducción? Porque lo que nosotros compartimos como cultura, también lo compartimos como sociedad. Y las sociedades hoy viven bajo una pretensión global, que es poder hacer un mundo más justo. Apenas llevamos 70 años con el cuento de los derechos humanos. Se nos olvida que la sociedad humana pues lleva en este mundo de civilización casi 10.000 años, ¿no? Desde los registros de los antiguos sumerios, de los antiguos babilonios, si nos vamos a esos registros de las primeras civilizaciones, pues nos remontamos casi 10.000 años atrás. Pero apenas llevamos hablando de derechos humanos 70 años. ¿Y qué tan efectivos son esos derechos humanos? Hoy ya no es el problema de si un país tiene derechos humanos o no en las constituciones, sino cómo está haciendo para garantizar esos derechos humanos en todos sus niveles, no solo en el Poder Judicial. Y a eso le suman el reto de la gobernanza. Y somos sociedades, no solamente ya las latinoamericanas, podemos ver crisis de gobernanza en el norte global, podemos ver lo que está pasando, por ejemplo, solamente aquí en Estados Unidos, con la crisis de gobernanza que ya enfrenta el gobierno Trump, todas estas infidencias con Elon Musk, de qué pasa en el gobierno Trump, de cómo se acusa uno al otro, de cómo llevan tan poco tiempo y ya se sacan los trapos al sol internamente, y cómo aumenta la desaprobación de este presidente. Pero podemos irnos también a Francia, podemos irnos a Italia y ver los mismos problemas, podemos ver las crisis del parlamentarismo también en España, podemos ver las crisis de las monarquías y de cómo los pueblos ya no avalan esas monarquías, o de las independencias por regiones o por comunidades autónomas. Entonces fíjense que los problemas de la gobernanza no son problemas latinoamericanos, son problemas del mundo. O sea, son problemas de las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque las sociedades modernas han llegado a un consenso que es vivir en lo que llamamos un Estado constitucional. O sea, un Estado donde no solamente haya una constitución, que no lo hace constitucional por tener constitución, sino que lleva algo más allá, y es poder tener una garantía de derechos, una división de poderes de verdad que se respete y que permita tener esa colaboración armónica. Y por eso los países enfrentan hoy los mismos retos, y es: ¿qué hacemos con un presidente que quiere volverse totalitario? ¿Qué hacemos con un presidente que estigmatiza al Poder Judicial? ¿Qué hacemos con un legislativo que no responde, en cambio, a las mayorías del partido de gobierno, sino que por el contrario tenemos una oposición gigantesca que lo que hace es no permitir que los proyectos del gobierno fluyan, que también es una crisis de gobernanza, porque tiene que haber un juego intermedio? Pero a eso le suman jueces que no están garantizando derechos, o el otro extremo, jueces que por el contrario se suplantan en su labor y terminan haciendo lo que debe hacer un legislativo o lo que debe hacer un ejecutivo. Es decir, jueces que terminan gobernando con políticas públicas en fallos estructurales, o jueces que terminan legislando. O sea que, si se fijan, el mundo se mueve siempre en esos extremos, y la idea es que podamos llegar a puntos medios. Pues bien, pareciera que los problemas eran de la sociedad, y a raíz de los años 90 surgió un fenómeno importantísimo que no es del derecho, que es la globalización, que es un fenómeno de todos. Hoy hablábamos con el doctor Miguel, ya estamos no solamente en un tema de globalización, sino que estamos en un tema de globalización de la inteligencia artificial. Entonces va a pasos agigantados. Hace un par de años, no sé si vieron la noticia, como una inteligencia artificial en Nueva York contrata a un bufete de abogados para que vaya a la corte y lo declaren como un sujeto de derecho, porque se sintió discriminada respecto del ser humano. Y ahí fue donde Elon Musk, Mark Zuckerberg y todos estos líderes de las plataformas digitales y de los proyectos de las IAs dijeron: frenemos 6 meses este cuento, porque ya tenemos contratación de abogados para declarar como sujeto de derecho una inteligencia artificial. O sea que esto va a pasos agigantados.
Y esta inteligencia se está nutriendo de nosotros. Entonces, si ustedes se fijan, la inteligencia artificial hoy está a la vuelta de la esquina para cualquiera. Lo comentábamos ahora, todos los alumnos, no sé si a ustedes les pasa como profesores o como alumnos que pueden ser, pues tienen a la vuelta de un celular ChatGPT, DeepSeek, que es la China, y pues yo necesito hacer un contrato de mutuo, hazme un contrato de mutuo, ¿no? Necesito celebrar una compraventa, hazme un contrato de compraventa. Necesito declarar unilateralmente el incumplimiento de un contrato estatal, declárame el incumplimiento. Y fíjense que no es el problema la inteligencia artificial, es la manera en que nosotros interactuamos. Y si a esto le suman que ya los jueces están proyectando fallos con inteligencia artificial, pues estamos entrando ahora en una era común de problemas o desafíos de inteligencia artificial en sede judicial y en sede del derecho. ¿Qué quiero decirles? Que es una realidad. Y como las realidades son como son, los problemas se comparten y por ende las soluciones. ¿Qué es la migración de ideas constitucionales? Lo que hoy evoca esta masterclass. Es un flujo de información, es un flujo de ideas, es un flujo de soluciones que va de un lugar del mundo a otro, porque en ese otro lugar del mundo ya se solucionó. Y por ende un nuevo lugar del mundo quiere ver cómo lo solucionó para hacer lo mismo. Porque siempre es más fácil para el ser humano decir, ya la rueda está inventada, bueno, entonces pongámosle a esta carreta 4 ruedas y armemos un carro. ¿Quién se lo inventó? No, pues hace no sé cuántos años alguien inventó la rueda. Bueno, entonces utilicemos la solución. No nos vamos a poner a crear ruedas triangulares ni ruedas cuadradas. Ya sabemos que lo que funciona es una rueda circular. Entonces, ¿para qué nos desgastamos en esfuerzos creando cosas que todavía no sabemos si van a solucionar un problema? ¿Qué sucede, señores? Que la migración de ideas es un fenómeno más antiguo de lo que podemos imaginarnos. Uno podría decir una tesis del profesor Alan Watson, que murió en el 2018, un profesor de la Universidad de Edimburgo, muy prestigioso, romanista, privatista, que se ideó la famosa tesis de los trasplantes legales. Quizás para ustedes es más familiar eso de, trasplantaron una ley, trasplantaron una idea, copiaron, imitaron, porque la migración de ideas solo se habla hace 20 años, pero se viene hablando desde los años 60 de trasplantes legales, ¿vale? Este profesor afirma que realmente todo el derecho está migrado, que todo el derecho está trasplantado, que lo único que nosotros hacemos es adaptaciones, pero ¿realmente inventamos los derechos humanos? Uno podría preguntarse eso, y hay profesores que dicen no. Si usted analiza el cilindro de Ciro, este famoso rey persa que invade Babilonia y que en esa época libera a los judíos que estaban captivos 500 años antes de Cristo en Babilonia, dice, yo voy a invadir Babilonia, pero atención, voy a dar cuartel, voy a permitir que recojan heridos, voy a permitir que se curen las personas que quedaron heridas de la guerra, voy a permitir que estén con sus familias, voy a dar espacios de tregua. O sea, pareciera que hace 2500 años la guerra ya tenía reglas de humanidad. Y entonces nos dicen ahora, no, la humanidad de la guerra se creó en los convenios de Ginebra en el siglo XIX. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Si ustedes miran el Código de Hammurabi hace casi 4000 años, pues ahí tenemos reglas jurídicas establecidas que migraron por todo el mundo. Si miran la ley mosaica, la Torá, por ejemplo, y el Pentateuco, pues son reglas de una religión, de un pueblo, pero que se trasladaron incluso al derecho. No matarás, no robarás. Son también delitos, pero vienen de religión. O sea que si ustedes se fijan, los pueblos de la humanidad, y les doy un último ejemplo que se me iba escapando, el famoso Ius Gentium, o derecho de gentes. No sé si recuerdan, en Roma se aplicaba un derecho a los ciudadanos y un derecho a los que no eran ciudadanos, ¿vale? Entonces, ¿qué el derecho de gentes qué hacía? El derecho de gentes se regulaba entre el ciudadano romano y el peregrino, o el extranjero. Y ese derecho de gentes es lo que hoy se conoce en el mundo como derecho internacional. ¿Listo? Si ustedes se fijan, todo el derecho
ha tenido una vocación de transmitirse, de compartirse. ¿Listo? Y cuando este derecho empieza a crecer, se crean esas famosas familias jurídicas. México, Colombia, Latinoamérica hace parte de las famosas familias del civil law o del derecho continental europeo. Somos romanistas, somos un derecho legislado, somos un derecho creado por un órgano especializado. ¿Listo? Y otros países han optado no por tener un derecho legislado, sino un derecho que se va creando consuetudinariamente en sus jurisprudencias, el llamado common law o derecho común. Era un derecho que se volvió particular o común a los particulares que vivían en ciertas tierras del Reino Unido. Entonces aquí vivía un señor feudal en un castillo y aplicaba algo, aquí vivía otro, aquí vivía otro y aquí vivía otro. Si este señor tenía un problema con este, ¿qué derecho aplicaban? Si es que él tenía uno y el otro tenía el otro, porque eran dos reyes diferentes. Entonces empezaron a ir a donde jueces cuando se empieza a crear la jurisdicción y el juez dice, para este caso en concreto, vamos a crear una regla común en la que se pueda solucionar este caso. De ahí viene el common law, el derecho que es común a todos, que nos es igual a todos a través de un caso judicial. Pero fíjense que también es derecho romano, solamente que con otra variación, ¿vale? Y si se fijan, pues hoy uno podría decir, ¿será que México se inventó el Estado de Derecho? No. ¿Colombia se inventó los derechos fundamentales? No. ¿Brasil se inventó el Tribunal Constitucional? No. ¿Quién se inventó la progresividad de los derechos? ¿Quién se inventó la separación de poderes? No podríamos abrogarlo a una sola persona, a un solo país. Tendríamos que decir que hemos llegado a un consenso donde esas instituciones van viajando y se van aplicando. Pues bien, mi objeto de estudio no es tanto cómo el derecho migró de país en país por el mundo y cómo se incorporó en cada país, sino cómo los jueces se volvieron los protagonistas de esa migración de soluciones o de ideas. ¿Qué analizo en ese libro que tiene Mercedes ahí, como lo pueden ver? Ese que está ahí, vamos a abrir un espacio, doctor Miguel, no sé si sea posible de preguntas o de participaciones en un rato, para que de pronto las personas que se atrevan a participar o que comenten o hagan preguntas, pues pueden participar por el libro. Vamos de pronto a hacer una rifa para que alguien se lo pueda llevar. ¿Listo? Y acá en el centro hay también unos ejemplares que van a quedar para consulta de las personas interesadas que quieran conocerlo. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven esa obra, lo que yo me encargo de analizar más que todo es cómo los jueces se volvieron los protagonistas en migrar ideas. Y esto sucede fundamentalmente por lo que les contaba, la globalización, la era de la informática, pero sobre todo porque los jueces se dan cuenta que tienen los mismos problemas. Y a esto le suman algo muy particular. En 1989 cae el muro de Berlín y por ende la Unión Soviética. ¿Qué sucede con esos 17 países que conformaban la Unión Soviética? Cada uno entra en su proceso constituyente y por ende nombra un tribunal o crea un tribunal constitucional para defender esa constitución. Pero en Latinoamérica viene esa oleada de reformas sociales, de actualizaciones, de creación de nuevas constituciones, Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, una cantidad de países que empiezan procesos constituyentes, no solo en Colombia, sino en el mundo, sur global, Sudáfrica, pasa exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué tenemos, señores, en el mundo? Una cantidad de nuevos países, una cantidad de nuevas constituciones, una cantidad de nuevos tribunales constitucionales o de tribunales ya existentes, pero que adaptan su funcionamiento a lo que está pasando en el planeta. Pues bien, empieza un flujo de información gigantesco, un flujo de información sin precedentes, porque estoy a la vuelta de la esquina en una página web. Y a la vuelta de la esquina yo puedo tener una solución que no tenía. ¿Por qué? Porque soy un tribunal nuevo. Y como soy un tribunal nuevo, ¿qué miro hacia atrás? Si no tengo
No tengo ni siquiera mi propia jurisprudencia para argumentarlo. ¿Qué hago? Y me voy a ir a mirar una experiencia foránea. Una experiencia foránea que puede ser muy positiva para ese país, pero también que puede ser muy negativa para ese país. ¿Qué vehículo se utiliza para migrar ideas? Fundamentalmente el derecho comparado. El derecho comparado viene a ser un método científico que ya está cumpliendo hoy, en este año, 125 años. Nace en un congreso en París en 1900, cuando se reúnen los grandes pensadores del mundo del derecho de esa época para hacer un derecho global. Fíjense que la pretensión del derecho comparado es no quedarse mirando en el interior, es poder siempre mirar las experiencias, por eso se llama comparadas, las experiencias de los otros comparadas con la mía, y crear un derecho global, un derecho común. Esa es la pretensión. Los jueces, ¿qué hacen? Cogen esas ideas, utilizan la comparación, no de la mejor manera, pero la utilizan y incorporan ideas en su ordenamiento. Yo les comentaba, algunos de ustedes hablamos con el doctor Miguel, hablábamos en la escuela electoral, que lo que acaba de pasar en México pues es una migración de una idea por parte del legislativo, porque México no se inventó la elección popular de jueces. Se la inventaron otros países, creo que el origen está en Suiza, que fue la primera república como tal del mundo, donde se dio el poder a la ciudadanía desde ese momento de elegir sus jueces. Hay otros países que lo tienen en ciertos grados, Bolivia, Estados Unidos, que es su ejemplo de pronto más cercano. Pero miren cómo el legislativo en esta reforma de iniciativa gubernamental lo que hace es que migra la idea de elección popular de jueces y cuáles son las consecuencias que va a vivir México ahora, cuando se complete la otra mitad de los que faltan, entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar en unos años? ¿Va a ser positivo? ¿Ya se está evidenciando que es negativo? ¿Quién hizo el análisis de mirar si esta migración era positiva o negativa previamente? ¿Fue un acto político? Fíjense que no hay filtros. Y esa falta de filtros produce que las democracias puedan retroceder. Entonces, ojo, la migración de ideas no es un acto de benevolencia, ni es un acto solamente positivo, puede ser también un acto negativo. ¿Listo? Puede ser un acto negativo. Nosotros en Colombia somos migradores de todas las ideas del mundo. Nuestra Constitución, por ejemplo, recoge, hoy estamos en un debate gigantesco con unos temas del presidente Petro, con una consulta popular que quiere hacer para cambiar la Constitución y una asamblea constituyente. Y entonces, a raíz de eso, el Senado le dice al presidente Petro: tu consulta popular no tiene visto favorable, no te la apruebo, por ende no puedes convocar al pueblo. Y el presidente Petro echa mano del control difuso de constitucionalidad. Colombia tiene un control europeo, kelseniano, en sede de la Corte Constitucional, pero tiene un control difuso como Estados Unidos, donde el Consejo de Estado, que es el órgano que se encarga de juzgar a la administración, también puede ejercer control de constitucionalidad de actos administrativos, pero adicionalmente cualquier autoridad pública puede inaplicar una norma por considerarla contraria a la Constitución. Una autoridad pública es un alcalde, es un gobernador, es un congresista, es un presidente. Y entonces el presidente le dice al legislativo: ¿no me apruebas mi reforma? Tranquilo. Inaplico el acto administrativo que me niega la posibilidad de la consulta popular, lo excepciono porque es inconstitucional y saco un decreto convocando al pueblo. Y ahora la registraduría, que es el órgano electoral, dice: ¿a quién le hago caso? ¿Al Senado, que hizo lo que la Constitución le dijo, o al presidente, que en el ejercicio de un control difuso puede excepcionar ese acto y darle aplicación a principios constitucionales? Y estamos ahora en ese debate, vamos a ver qué resuelve el Consejo, qué resuelve la Corte, pero lo que les quiero decir es que miren cómo migrar puede llevarnos a este problema que está teniendo Colombia hoy. ¿Cuál? Es que nunca tuvimos un control difuso, nunca fuimos
parte de un control difuso como lo estableció Estados Unidos desde Marbury versus Madison y todas las sentencias que reiteran los controles de constitucionalidad en cabeza de los jueces. Nosotros fuimos más idearios de un control concentrado al estilo kelseniano del tribunal austriaco, por ejemplo. Y mezclarlo nos hace, por ejemplo, estar hoy en este debate. Mezclamos también los test de igualdad, que son de Norteamérica, pero para saber si hay un acto desigual o no en Colombia, aplicamos un test de proporcionalidad que se lo inventa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Alemán. Entonces, fíjense cómo estamos mezclando todo, estamos migrando sin saber las consecuencias. Las class action de Estados Unidos también las hemos migrado como acciones de grupo y empezamos a cambiar. La tutela es una inspiración del amparo mexicano, español, pero fíjense que es una migración. Y si nosotros nos ponemos a mirar la Constitución mexicana con todas sus reformas, pues claramente encontraremos una cantidad de migraciones ahí. ¿Qué debatíamos con el doctor Miguel? México no ha sido un país que en sede de la Suprema Corte migre ideas. Apenas está abonándose un terreno desde hace unos 15, 20 años para empezar a tener debates y acercamientos a soluciones comparadas que le sirven a la Suprema Corte para resolver situaciones de derecho interno. ¿Qué tan positivo es o qué tan negativo es? Todo depende de cómo lo analicemos y para qué se use. Hace un día me enteré que la Suprema Corte, cuando estaba analizando la constitucionalidad de esta reforma de la elección popular de jueces, pues citó una sentencia de la Corte colombiana, un ministro, no sé si quedó a nota de pie de página o fue ahí en la sala plena que lo debatió, pero alcanzaron a proponer que esa reforma, si bien es constitucional porque en su procedimiento es válido, su contenido sustituye los pilares esenciales de la Constitución mexicana. ¿Cómo así? ¿Puede haber reformas constitucionales e inconstitucionales? Sí. Recuerden que todo el control de constitucionalidad se hace sobre la forma, no sobre el contenido, porque toda reforma en sí es inconstitucional, porque está cambiando el contenido de la Constitución. Pero cuando yo analizo si esta reforma me reforma o me sustituye, ahí me estoy yendo al fondo de la reforma. Entonces, ¿será que la reforma de elección popular de jueces lo que hace es que anula la independencia judicial y queda cooptada por la política, por el gobierno de turno que puede influenciar al pueblo a votar por los candidatos de ese gobierno de turno? ¿Será que rompe un principio de la Constitución que es el mérito para acceder a los cargos públicos y por ende la carrera judicial misma? La Suprema Corte podía ir hasta allá. Podía la Suprema Corte decir, esta reforma sustituye la Constitución. ¿Listo? Y en ese sentido la declaró inconstitucional. Claramente no lo hizo. No quiere decir que no haya podido hacer eso como guardiana de la Constitución, intérprete de la Constitución. Es una pelea que en Colombia se dio muchas veces, sobre todo con el tercer mandato del presidente Álvaro Uribe, cuando quería reelegirse por segunda vez. La Corte utilizó este argumento que les acabo de decir para decirle al presidente Uribe, tu reforma es constitucional, pero no es una reforma. Se está sustituyendo la Constitución. O sea, estás yendo más allá de lo que puedes hacer. Y por eso te declaro inconstitucional tu reforma constitucional. Y no te puedes reelegir más. Y fue un debate grandioso que hubo entre la Corte y el presidente. Entonces, si se fijan, esta migración ha tenido un protagonismo muy fuerte en sede judicial. Yo quisiera de pronto escuchar algunos comentarios, de pronto preguntas, qué inquietudes les surgen con lo que he hablado hasta acá, qué comentarios les merece de pronto estos planteamientos. Adelante. Gracias, profesor. En primer lugar, qué gusto de escucharlo de nuevo. Es un placer y además una oportunidad grandísima para enriquecer la cultura jurídica. ¿No? Y pues este mismo ejercicio de escucharlo a usted con su experiencia
en el contexto de Colombia, que además es, pues aquí en México lo reconocemos como un ejemplo en muchos temas constitucionales, pues el enriquecimiento es doble. Gracias. Me atrevería a extender algunas cosas. En primer lugar, bueno, el tema de la migración de las ideas, particularmente constitucionales, porque ese es el texto muy concretamente al que se aboca en su libro, ese es el tema al que se aboca en su libro. Pues aquí en México tenemos nuestro caso es emblemático, ¿no? Porque por la historia constitucional que tenemos, bueno, pues nosotros cuando hicimos nuestra primera, pues nosotros mexicanos, pues cuando hicimos nuestra primera constitución propia de México independiente en 1824, pues teníamos el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, pues recibimos mucha de la cultura constitucional, a veces no tan correctamente implantada, ¿no? Y un caso así, por ejemplo, que hasta provoca un poco de risa, pues, le copiamos tanto y tan, digamos, en forma automática que nuestra corte se llama Suprema Corte de Justicia. Entonces invertimos el adjetivo como es normal, aunque no es correcto, pero lo normal sería haberle puesto el sustantivo primero, ¿no? Claro. Y bueno, pues es simplemente compartir con ustedes ese punto de vista. Y con respecto al tema de la sustitución, leí el capítulo de su libro y me parece muy interesante la experiencia de la India, ¿no? Que también Claro. por ahí yo sigo con muchas inquietudes al respecto, porque me parece que no hicimos una defensa, bueno, al menos en el aspecto, es decir, no generamos el pensamiento suficiente como para oponernos a esa reforma constitucional, porque efectivamente una tesis, digamos que la más acabada, la que alcanzó mayor éxito en el debate para combatir la intención de modificar la Constitución en materia de poder judicial, pues fue el hecho de que estábamos pues trastocando uno de los pilares de nuestra Constitución y que estábamos sustituyendo la Constitución. Pero luego con mis amigos platicamos y decimos, lo que pasa es que nuestra Constitución ha sido modificada tantas y tantas veces que no. ¿Cuántas reformas lleva México ya? ¿Más de 700 creo que es? ¿Más de 700? Modificaciones, sí. Decretos son 276. Sí, o sea, vemos que le perdimos respeto a las reformas, ¿no? O sea, si nuestra Constitución, si un artículo de la Constitución dijera en México las personas son libres, ese nunca se hubiera reformado, pero le hemos hecho una mezcla, un amasijo ahí de normas y principios y reglas, y entonces, en fin, es ininteligible. Pero, entrando al último punto de lo que yo quisiera comentar, es que el argumento de que tocaba uno de nuestros pilares constitucionales tiene también una deficiencia, porque por cambiar tanto nuestra Constitución, recientemente tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y un Código Nacional de Procedimientos Penales. Y no solo ha habido las leyes generales, el artículo 13 de la Constitución, que invade la esfera de las facultades de los estados, de las partes integrantes de la federación. O sea, ahí estamos tocando el federalismo, que es uno de los pilares de nuestra Constitución, y nadie dijo nada, ¿no? Claro. O sea, porque las razones eran otras, porque además pues, podemos estar convencidos de que esa era lo más conveniente, pero se nos acabaron los argumentos, ¿no? Y tristemente, es mi percepción personal y muy particular, ni el caso de Colombia fue suficiente como para que nosotros digamos, ese es el faro al que me debo dirigir, ni el caso de la India, ni hay otro asiático, creo que, no me acuerdo. Pero en fin, estamos atrapados en esta... Muy bien, excelente comentario, ¿no? Y fíjense cómo al final, también lo hablamos con el doctor Miguel, claro, ¿de quién depende hacer esta invocación? Pues tienes que tener una corte independiente también, pero si tienes una corte que también puede estar cooptada por la política, por el gobierno, por la incidencia en la elección, pues claro, al final esa corte termina soportando las políticas de esos gobiernos de turno. Y entiendo que estuvo muy pareja la discusión, el debate, ¿no? Fue una votación por un voto, claro. Entonces fíjense cómo sí se dio, pero de pronto no alcanzó. Ahora, al final, como lo decía un abogado que creó el decálogo del abogado, JJ Couture, al final los triunfos y las derrotas son de la justicia, ¿no? Finalmente pierde la justicia y por ende si pierde la justicia también perdemos todos. Pero de eso se trata, de empezar
a abrir y tener oportunidades de mirar. Miren lo que decía el doctor Miguel en su introducción. Hemos sido de pronto un país muy endogámico, ¿no? No hemos sido tan exógenos. Y en ese sentido, por simplemente mirar lo que pasa en derecho interno o las localidades, pues nos perdemos de debates o de proyectos y problemas comunes que también sufren otras sociedades y que nos sirven a nosotros para resolver los problemas que tenemos. Cuando uno va a ver, por ejemplo, esto de la doctrina de la sustitución, pues resulta que todos los países la han aplicado justo cuando se enfrenta o el legislativo y el ejecutivo o el judicial y el ejecutivo. Han tenido pugnas muy fuertes y así comenzó desde la Corte Warren. ¿Y quién la hizo famosa? La India, con esa doctrina de la estructura básica, en peleas entre la Corte y el gobierno. Entonces fíjese que ha sido una solución de los jueces para hacerse respetar en su independencia, ¿no? ¿Y qué hace eso? Pues tener apertura al mundo. No estamos, o sea, hay soberanía, pero ¿cuáles son los límites de esa soberanía? O sea, al final los fallos de la Corte Interamericana contra cada país, en este caso contra México, ¿es una pérdida de soberanía? ¿O para qué le dimos competencia a la Corte Interamericana para que nos juzgara? Y entonces ahora no queremos cumplir los fallos y no nos enseñaron desde las escuelas de derecho el principio romano del pacta sunt servanda. Entonces, ¿para qué pacté eso si no lo estoy cumpliendo? ¿Cierto? ¿Qué pasa si no cumplo un fallo de la Corte Interamericana? ¿Qué sucedería? ¿Cómo juegan en ese monismo y dualismo? Colombia tiene un gran problema hoy con esos fallos, porque le han ordenado reamoldar su derecho interno, por ejemplo, sobre todo en temas disciplinarios, y la Corte Constitucional ha dicho, no, aquí prevalece lo que yo diga, no lo que me diga la Corte Interamericana. Desde el caso Gustavo Petro, que un órgano disciplinario lo destituye de su alcaldía y va a la Corte Interamericana y le dice, sí señor, es que un órgano administrativo no puede destituir, solo un juez penal. Entonces Colombia, usted debe readaptar su derecho interno. El fallo es de hace más de 6-7 años, Colombia no ha readaptado su derecho disciplinario. Y entonces ahí viene otro gran problema. La propia Constitución dice que prevalece el derecho convencional y el derecho interno. No sé en México cómo lo tengan, no sé si prevalece el interno o el internacional, pero el pacta sunt servanda. ¿Para qué firmé un tratado y le di competencia a una corte si ahora me condenan y no voy a cumplir? ¿No? Entonces fíjese que toda esa apertura, el mundo se volvió ya un lugar común. Los estados han perdido esa territorialidad. Hoy se habla de transnacionalidad y es esas esferas o esas barreras invisibles que ningún estado puede impedir. Miren lo de la pandemia del COVID-19 al final. No, pues viene de China, no, llegó a Italia, no, llegó a España, no, pues llegó a México, llegó a Colombia, a todas partes. ¿Y cómo con tu soberanía impides estar en el mismo problema que está el resto del mundo? Es que no se puede, vivimos en una aldea global, o lo que llama Jacques Chevalier, un profesor francés, el estado posmoderno, ese estado donde ya no hay barreras locales. Y ya los jueces, pues tendríamos que tener la apertura de ir a entender qué está pasando en el mundo. ¿Listo? Entonces, esa es un poco esa reflexión. Sí, allá atrás, sí señor, y luego por acá Cristian. Sí. Sí, okay. Adelante. Doctor Otero, en el contexto de la migración de los temas constitucionales hacia los tribunales, Sí. ¿cómo visualiza usted la redefinición de límites materiales del control de constitucionalidad cuando estos temas son influenciados por sistemas de inteligencia artificial aplicados en sede judicial? Bueno, es una pregunta muy compleja la que me haces, pero un poco de lo que... y te felicito por la pregunta. Ahora, no soy experto en inteligencia artificial, pero más allá de la inteligencia artificial, tu pregunta está referida a los límites que debe tener ese control y sobre todo los límites materiales, ¿no?, del control de constitucionalidad. Fíjate que la migración de ideas a lo que contribuye en sede del control de constitucionalidad es precisamente ampliar los límites, no a reducirlos. ¿Por qué? Porque el juez de constitucionalidad lo que se debe regir es por lo que le dice su Constitución y segundo, por lo que le dice su jurisprudencia, que ha interpretado la Constitución. Pero cuando tú migras ideas
de otros países para crear nuevos límites a casos en concreto, lo que estás haciendo es ampliando los límites del control. Estás estableciendo nuevos parámetros de control. Te doy un solo ejemplo, el bloque de constitucionalidad. Entiendo que México se demoró bastante para incorporar el tema del bloque, me corregirá el doctor Miguel, pero creo que fue 2010, 2008, algo así. Después del 2008, si mal no recuerdo, hay una reforma, creo, que incorpora el tema del bloque, y si tú te fijas, el bloque es en sí un parámetro de constitucionalidad, porque la Suprema Corte no solamente tiene que tener en cuenta lo que dice la Constitución y su jurisprudencia, sino también lo que dicen los tratados internacionales sobre ese tema. Ahora, analizando el tema polémico en el que estamos envueltos, yo dudo mucho que esta reforma supere un test de convencionalidad. ¿Qué es un test de convencionalidad? Analizar, no a la luz de la Convención Americana, sino a la luz de las sentencias y de las opiniones consultivas que son vinculantes para los estados. Una reforma como esta, que no garantiza la independencia judicial, que no garantiza el acceso efectivo a la justicia tiene que tener una calidad, señores. No es simplemente voy, meto mi demanda y como es el caso. Tanto que una justicia que no funcione es una causal para ir al sistema interamericano, o una dilación injustificada. ¿Se dan cuenta? Fíjate que el concepto de bloque es un concepto que creó Louis Favreau, un profesor francés en los años 70, y que luego acoge el Consejo Constitucional de Francia. ¿Listo? Y fíjate cómo ese concepto de bloque viajó por el mundo. Colombia lo adaptó en 1995. Viene a México hasta el 2010-2011. Pero fíjense cómo esa migración para los límites lo que hace es ampliar los límites que debe tener una reforma para no desnaturalizarla. Entonces, te dejo solo con esta idea. La Suprema Corte puede decir lo que quiera de la Constitución, pero tiene un ordenamiento que es supraconstitucional, que se llama ordenamiento convencional u ordenamiento internacional, si te vas a sede de la ONU y de la Protección Universal. ¿Será que esa reforma no viola esos supraordenamientos? ¿Ves? Entonces ahí lo que tenemos ahora es ¿qué vamos a hacer? ¿Será que puede responder el Estado? ¿Puede haber responsabilidad internacional por esta reforma constitucional? Yo creo que sí, sin ser experto en la reforma. Ya sabemos que no es rápido el sistema interamericano, pero de pronto en unos años nos sorprende. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Okay. Y ahora, a propósito de lo que es la tecnificación del derecho, ¿considera usted que la utilización de herramientas de inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales podría desplazar de forma progresiva la centralidad del juez constitucional como garante de derechos, transformando más en un validador técnico de decisiones preconfiguradas? Podría ser. Lo que te decía, hay hoy muchas tesis doctorales que se están encargando de estudiar en el mundo si la inteligencia artificial reemplaza la labor judicial. No hay todavía una posición cierta. Lo que se sabe es que la inteligencia artificial no es perfecta, es perfectible y que también depende de los parámetros que le dé el ser humano. O sea, ella aprende de lo que yo la nutra. Si yo la nutro de malas ideas, tengo una inteligencia artificial que se va a convertir en la enemiga del ser humano. Si yo la nutro de buenas ideas, puede ser una aliada. ¿Y qué dice? Que la inteligencia artificial se equivoca, que se inventan las referencias, que no da referencias correctas, que se inventan los argumentos, que dice lo que una corte no dijo. Entonces, si tú me preguntas eso hoy, yo te respondo, hoy no sería aplicable la inteligencia artificial para la labor judicial como una herramienta confiable que permita solucionar los casos. ¿Por qué? Porque hoy la inteligencia artificial se equivoca y lo que hace es inducir al error al derecho. ¿Listo? Pero más adelante, si esto mejora, podríamos estar en el escenario, al menos ustedes ven a estos grandes de OpenAI, de DeepSeek, de Elon Musk, dicen en 20 años la inteligencia artificial va a reemplazar al abogado, al médico, al arquitecto, una cantidad de profesiones
que les digo, nos podemos estar quedando sin trabajo en 20 años si no nos reinventamos de alguna manera, según lo que vaticinan estos líderes de la inteligencia artificial. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Cristian. Bien, bueno, primero reconocer este esfuerzo del doctor Carbonell y todo el equipo para abrir estos espacios que tienden a ser complicados. Y bueno, en segundo lugar, también reconocer pues, esta posibilidad de diálogo con usted. Bueno, retomando estas ideas de Alan Watson, hubo un crítico, bueno, varios, ¿no? Pero entre ellos Pierre Legrand. Pierre Legrand, has dado en el debate, discúlpame te interrumpo, así como el debate Kelsen y Schmidt de quién debe ser el defensor de la Constitución, ¿se deben trasplantar o migrar las ideas? Alan Watson sí, Pierre Legrand, el autor que acaba de citar nuestro colega, pues es un debate de esa magnitud, idas y venidas, artículos, libros, solamente te hago esa acotación, es un gran debate. Bien, entonces, bueno, parte de este debate era que simplemente el trasplante de la norma no sería suficiente, sino también se debería trasplantar la interpretación o el significado, y que eso es inherentemente cultural. Entonces, bueno, parte de esa crítica en lo que Claro, claro. ¿Y quieres saber en quién se inspiró Pierre Legrand para ser el mayor opositor de Alan Watson? De Montesquieu. Montesquieu fue el que realmente comenzó este debate con su obra El espíritu de la ley. Cuando ustedes analizan, a Montesquieu se le ha atribuido, recuerden, erróneamente, la división de los poderes. ¿Por qué no se la inventó él? Realmente el primero el que habló de dividir los poderes o de limitar el poder del Ejecutivo fue John Locke, en 2 tratados sobre el gobierno civil y las leyes. Él fue el primero que lo dijo. Y los franceses lo que hacen es que reinterpretan y acogen los postulados de los ingleses. Pero Montesquieu, en esa obra, fue el primero que dice el espíritu de la ley. Fíjate, ¿cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley proviene de lo que quiso ese legislador al emitir esa ley, esa regulación para un país. O sea que una ley viene siendo la voluntad al final de los representados, o sea, de nosotros, del pueblo, del soberano. Y por ende la ley debe adaptarse a ese pueblo, para esa cultura, para ese soberano. Yo no puedo trasplantar leyes, decía Montesquieu. Pierre Legrand, también francés, acoge toda esa doctrina y pues adivina, se opone totalmente al trasplante. ¿Tiene razón en lo que dice? Algunas cosas sí. Y aprovecho tu pregunta para decirte por qué yo llego a la migración de ideas. Porque me demoré casi 2 años investigando todo lo que hablaban todos los autores de trasplantes, de imitación. Los alemanes lo llaman reception, droit, los franceses circulación juridique, los norteamericanos hablan de copy o de imitation. Hay casi 50 metáforas para poder entender qué es este fenómeno. Pero en el 2003 se reúne la Sociedad Internacional de Derecho Constitucional en Cambridge y dicen, oiga, estamos confundidos. Realmente todo el mundo está hablando de algo diferente. Pongámonos de acuerdo y reconfiguremos estas teorías. Y llegan a la idea de Migration of Constitutional Ideas en 2003. Y un profesor indio, Sujit Choudhury, en 2006 emite el primer libro sobre Migration of Constitutional Ideas. Y a partir de ahí, esta teoría no solamente permite analizar el trasplante, sino los efectos a nivel interno. Por eso yo la escogí, porque yo quería saber en el mundo qué pasaba, pero luego en Colombia, qué pasó con todo lo que se migró. Y las consecuencias fueron en algunos casos positivas, pero en otros casos desbordadas para el Estado constitucional. Y por eso el libro que tiene Mercedes en sus manos es el primer libro de habla hispana que habla de migración de ideas. No existe otro en Latinoamérica, no existe ni siquiera en España un interés de los hispanoparlantes en investigar Migration of Constitutional Ideas. Principalmente, ¿por qué? Porque todo está en francés, alemán, italiano y en inglés. Y entonces ahí viene el idioma, barrera del idioma. ¿Listo? Bueno, entonces
Sí. retomando, porque todavía Tranquilo, yo que te interrumpí, adelante. Bueno, precisamente mi pregunta sería la siguiente. ¿Podríamos superar esta crítica que hace Legrand retomando la idea del jus constitucional comune que ha desarrollado Armin Bombondan Sí. y Mariela Morales Sí. al respecto del diálogo entre cortes, por ejemplo, y que parten de esta idea que tenemos en nuestras constituciones cierto aire de familia? Esa sería como la pregunta. Tal vez actualizar esta crítica del jus comune latinoamericano podría ser la clave para entonces superar la crítica de Legrand. Y en segundo, el día del cáncer. Una figura muy interesante desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia es la del estado de cosas inconstitucional. Que, discúlpame, es una migración de una idea de la Corte Warren con los fallos estructurales. Sí, estructural, conjunction. Y en ese sentido, si nosotros tratáramos de promover la incorporación en diferentes países latinoamericanos. ¿México tiene fallos estructurales? No. En esa dimensión. Ok. Si tratamos de promover esta incorporación del estado de cosas inconstitucional, perdería o estaríamos haciendo el contexto y hasta emoción de cómo surgió o cómo se adaptó en Colombia. Serían las dos preguntas. Bien, la primera es, el jus constitucional comune ha sido una herramienta importante de ese derecho latinoamericano que nos rige, sobre todo porque tenemos un sistema regional de protección, que es el sistema interamericano, ¿no? Y eso hace que los jueces, ustedes tuvieron al doctor Eduardo Ferrer y nosotros a Humberto Sierra, hemos tenido otros exponentes, pero finalmente esos exponentes han interpretado una convención con problemas muy similares en Latinoamérica. Fíjate que también es un precedente vinculante para los ordenamientos locales, no solo el precedente que te condena, sino el precedente de otro país. Entonces, claro, yo tendría que tener en cuenta las condenas contra México, las condenas contra Perú, lo que en su momento hubo en Venezuela con la libertad de expresión, y yo tendría que mirar también esas experiencias comunes. Pero fíjate que ya entramos en una barrera. Eso es lo que se denomina diálogo judicial, porque hay vinculatoriedad. Lo común se vuelve común porque es vinculante. Y resulta que el fenómeno de la migración de ideas no parte de la vinculatoriedad, parte de la voluntad. Entonces yo no me fui a estudiar diálogo judicial porque está hasta la saciedad trabajado. Constitucionalismo multinivel, protección multinivel, diálogo judicial, fertilización cruzada. Eso no es migración. No puede haber migración cuando una corte interamericana me ordena algo, ahí no hay migración. Por ende, el jus constitucional comune parte también de derecho común convencional y de fallos comunes. Y por ende eso se da más en lo vinculante. O sea que no podría ser una forma para superarlo directamente porque no es el mismo fenómeno. Pero sí te digo que a pesar de que no sea vinculante el fenómeno, pues yo podría decir, México tiene la misma población que Colombia. ¿Cómo está organizado México? ¿Cómo es su cultura? ¿Cómo es su sociedad? ¿Cómo es su economía? ¿Cómo es su división de poderes? Es federal, Colombia es centralista con descentralización, eso no me sirve mucho. Y yo puedo ir a analizar y decir, México y Colombia son comparables. Y si son comparables, voy a mirar si la institución de elección popular de jueces podría tener los mismos efectos que va a tener o que está teniendo en México. Y decir, ¿la traigo o no la traigo? ¿La dejo o no la dejo? ¿Te das cuenta? Eso es otra cosa, que también se puede volver común, pero requiere un método comparado estricto para poder analizar eso. La segunda pregunta se me olvidó. Del estado de cosas inconstitucional. Ya, de los fallos estructurales. ¿Me recuerdas la pregunta? Es Sí. Si a través de esa doctrina... Por ejemplo, retomando esta idea de Pierre Legrand, que se vacía, por ejemplo, de significados cuando se hacen trasplantes, tal vez intentamos promover la figura del estado de cosas constitucional en algunos países de Latinoamérica, se perdería ese significado y lo que buscaba la Corte Constitucional en ese entonces, desde el 78 hasta el día de hoy.
Sí, es muy factible. Mira que hay un profesor, Andrés Mauricio Gutiérrez, que investiga eso. Su tesis doctoral en España es sobre si los fallos estructurales tanto del Tribunal Europeo como de la Corte Interamericana, como de la Corte estadounidense, como de la Corte colombiana, en el tiempo son eficaces o no. Y la conclusión es que no. Y te pongo solo un ejemplo. Hace 20 años, cuando el primer gobierno de Álvaro Uribe, Colombia tenía 2,5 millones de desplazados forzados, producto de la guerra. La Corte Constitucional declara un estado de cosas inconstitucional porque nada funciona bien. Ni la rama judicial, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni lo local. Y dice, yo me voy a encargar de hacer cumplir el fallo. O sea, la política pública la voy a hacer yo, no se la voy a dejar al Ejecutivo. El Ejecutivo me va a rendir cuentas a mí y lo voy a llamar cada mes en una audiencia pública que me diga cómo va con las cifras. 20 años después, Colombia tiene 12 millones de desplazados, no 2,5. O sea que el seguimiento al fallo de la política pública de desplazamiento forzado en Colombia, lo que ha ocasionado en manos de la Corte Constitucional es casi que se quintuplique el número de desplazamiento. ¿Por qué? Porque esa tesis, en ese trabajo se demuestra que los abogados somos abogados, pero no somos politólogos, no somos economistas, no somos sociólogos, no somos antropólogos. Podemos tener un acercamiento a través de dictámenes a esa multidisciplinariedad para incorporarlo y darle una solución jurídica, pero no lo somos. Y cuando un juez se mete a hacer una política pública y a darle seguimiento, lo que ha demostrado la experiencia comparada, incluso la de Estados Unidos, cuando comenzó el tema de Brown versus Board of Education con la educación, es que aumentó la discriminación y la segregación. Entonces, al final, esos fallos estructurales terminan creando más problemas. ¿Te das cuenta? O sea que les aconsejo no incorporar eso. ¿Listo? Sino más bien tener órdenes muy fuertes, pero que le permitan al Ejecutivo hacerlo, porque esa es su función: ejecutar, administrar, presupuestar. Esa es la función. Y si no, pues hay un incumplimiento al fallo, hay un desacato. Pero el juez siguiendo eso, en Colombia no ha funcionado para nada. Tema de cárceles. No sé cómo está el tema de cárceles en México, me imagino que gravísimo. En Colombia se ha declarado 20 veces el estado de cosas inconstitucional. 20, casi que cada 3 años, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y tú vas a ver la población carcelaria, son empresas para delinquir. Tú entras robando, pero ya sales narcotraficando, eres líder de un cártel, te vuelves ya un duro. ¿Dónde está la resocialización que dice la ley penal? No existe. Y la Corte le ha seguido haciendo a eso y mira, nada, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos? Que creo que ya hace 5 minutos. Listo. ¿Quién más tiene de pronto un comentario, pregunta? Mercedes, adelante. Y allá. Quizá la penúltima pregunta. Yo quisiera saber qué mecanismos de control o de cuidado puede haber para evitar migraciones con resultados tóxicos, por llamarlos de alguna manera. Bien. Si es que tiene que haber una obligación de parte de las personas juzgadoras de durante el proceso o el intento incluso de migración contextualizarlo para determinar si puede ser una migración benévola o benéfica, o al contrario tener resultados contraproducentes, resultados tóxicos que en realidad impliquen un retroceso incluso al derecho al Estado constitucional. Muy buena pregunta. No existe, digamos, como un parámetro para poder evaluar si la migración va a ser positiva o negativa. Tampoco existe una regulación si se puede migrar o no se puede migrar. El único país que tiene más o menos regulado eso es Sudáfrica, que en su constitución dice: puede el juez, luego de ir al tema internacional y al derecho interno, acudir al derecho foráneo. O sea, la misma constitución te autoriza a migrar, pero escalonado. Primero me vas aquí, después sales y luego migras, lo que no es vinculante. Entonces ya ahí hay una regulación. Fíjense que México no tiene eso, Colombia tampoco lo tiene. ¿Deberían las constituciones tener esa regulación? De pronto sería útil, pero si no la tuviesen,
La única manera de poder hacerlo es a través de un método estricto de derecho comparado. ¿Y por qué? Porque el juez tiene que autocontenerse. El juez está regido por un principio que se llama, que también creó la Corte de Estados Unidos, el principio del self-restraint o el principio de autocontención judicial, que se opone al activismo. Es que la migración también se ve como activismo judicial. Y en ese sentido, el juez que dice, ok, tengo un caso difícil, ¿será que yo debo o no permitir que las parejas del mismo sexo puedan adoptar? ¿Será que yo puedo permitir la eutanasia en niños? ¿Será que yo puedo prohibir las corridas de toro, las peleas de gallo, los espectáculos con animales cuando es una manifestación cultural? ¿Cómo lo veo? Son preguntas difíciles porque te ponen en una balanza de extremos donde tienes dos principios constitucionales que están en contradicción latente. Y es, por ejemplo, derecho de la fauna, la flora, los animales versus el derecho a la cultura de esos pueblos ancestrales que vienen practicando juegos con animales. ¿Cómo lo decides? Y en ese caso, cuando te enfrentas a preguntas difíciles, es cuando más ocurren las migraciones. Y ahí es cuando los jueces deberían, por este principio del self-restraint, decir, ok, voy a migrar y ¿qué solución me va a aportar eso? O me contengo y miro en derecho interno qué solución puedo tener, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el derecho comparado, si tú lo aplicas de manera estricta, para mí es una herramienta fabulosa para que la migración sea adecuada. Y entonces ahora el siguiente problema es, ¿los jueces saben derecho comparado? De pronto sí, pero no les da el tiempo para hacerlo en un caso. ¿Listo? Entonces lo que te encuentras es un método laxo de derecho comparado, o sea, el primer paso al derecho comparado, que es reconstruir el derecho foráneo, pero te quedaste ahí. No hay diferencias, no hay similitudes, no hay contextos, no hay propiamente una comparación, sino una reconstrucción. Algunos lo hacen y no lo dicen en el fallo. Yo soy partidario de que los jueces sean honestos y digan, lo hicimos, abordamos, y aquí viene un fenómeno que nadie ha estudiado y que todos los conocen pero nadie lo quiere estudiar, y es la migración de ideas en el derecho material, o sea, la migración escondida. Yo me he dado cuenta de muchas sentencias de la Corte colombiana, una copia del Tribunal Español, idéntico, la solución, y no lo dicen. Y tuvimos en el externado a la Corte en pleno y salió el presidente hace 3 años diciendo, quiero decirles que muchas veces no nos da tiempo. Entonces sí, yo veo el Tribunal Español, copio, pego y soluciono. Pues, ¿qué confesó el presidente de la Corte? Que hizo un plagio, porque eso es un plagio, literalmente. Entonces fíjense que los jueces también usan escondidamente la migración para solucionar cosas. ¿Ves? Entonces yo sí creería, para terminar, Mercedes, que la comparación bien usada sí te sirve para hacer ese filtro de anticiparte a los posibles vicios nocivos que pueda tener una migración. Bien. Sí, última pregunta. Ah, no, discúlpeme, acá atrás. Sí. Adelante. Bueno, pues gracias por compartir su conocimiento y tengo una duda. Durante su charla nos hablaba de cómo es que los jueces se volvieron protagonistas al hacer esta comparación del derecho migrado. Mi pregunta es, ¿cómo funciona esto para el resto de los operadores jurídicos en el día a día? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Hasta dónde es la participación? Muy buena pregunta, porque sacas el debate de las altas cortes al juez de a pie. Y déjame decirte que en ocasiones parece más difícil ser alta corte, pero no. En países como Colombia es más difícil ser un juez del circuito, ser un juez municipal, ser un juez del distrito, que la Corte Constitucional, porque finalmente tienes la última palabra y es el tribunal de cierre. ¿Y quién te dice que te equivocaste? Pues los académicos podemos criticar, pero la decisión no se cambia. En cambio, el juez de abajo tiene que soportar que de ahí hacia arriba todos se lo estén cambiando y le digan, te equivocaste, esto no es así, o que lo regañen y le digan, ¿cómo usted desconoció esto? Por claro, pues yo estoy corrigiendo, esa es mi función. ¿Qué hace el juez de a pie? El juez de a pie no puede migrar ideas, en principio, para resolver casos que corresponden a problemas
de constitucionalidad o a temas trascendentales o casos complejos, si esa solución está reservada a otro tribunal. Pero el juez de a pie sí puede tener un recurso a la comparación jurídica como un medio de prueba, para decir, miren, en otros países se ha decidido así, por ende voy a aplicar una atenuación al caso en concreto. Y me sirve como prueba, me sirve como argumento persuasivo, me sirve para demostrar, por ejemplo, un argumento de autoridad y soportar argumentativamente mi providencia. O sea, si bien no migra en principio, porque la migración ocurre más en los tribunales de cierre, no quiere decir que el juez no pueda hacer un recurso a la comparación. Es más, debería hacerlo. Eso hace que su fallo sea menos arbitrario. Recuerden que la arbitrariedad de los fallos no es porque no nos guste la decisión, es porque no tenga argumentación. Cuando un fallo no es razonable es porque es pobremente argumentado. Entonces la comparación sí te puede servir para aumentar esa razonabilidad que puede tener un fallo en su carga argumentativa. Y es aconsejable que lo utilicen. ¿Listo? Muy bien. ¿Sí? ¿Usted tenía un cierre? Sí. Nada más para que nos platicara cuál es el estado del arte en esta cuestión, hacia dónde vamos, qué perspectivas puede tener. Vamos a asistir en algún futuro más o menos cercano a una universalización de algunos principios jurídicos gracias a la transferencia, a la migración. Sí, muy bien, yo creo que sí. El mundo está cada día más globalizado. No sé si recuerdan un discurso de Ronald Reagan en la ONU en los años 80, cuando decía, si nosotros nos uniéramos y superáramos nuestras diferencias, no existiría un presidente de Estados Unidos, ni de la Unión Soviética, existiría un presidente de la humanidad. Y la pretensión que tiene las Naciones Unidas es volver a unirnos como planeta, no unirnos como distintas sociedades, sino cuál es el sentir del planeta hoy. El medio ambiente, los temas nucleares, lo que estamos viendo en Medio Oriente, las grandes xenofobias, las grandes migraciones de personas forzadas, nos hacen ahora entrar en una sintonía de humanidad. Y en esa humanidad de planeta, pues las migraciones se van a volver la regla. Hoy solo hay 4 o 5 cortes en el mundo que dicen prohibido. Esto no pasa. Hay como unas 7 donde está México que dicen como que lo hago por debajo pero no lo hago del todo, lo quiero hacer pero me arrepiento, todavía no doy el paso, estoy ahí. Pero la mayoría de las cortes dicen sí, yo lo hago. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El fenómeno no es negativo, lo que es negativo es aplicarlo mal. Entonces, a través de lo que le decía Mercedes, de la comparación, sí puede haber un filtro muy grande para que el fenómeno deje de ser negativo y se convierta en algo positivo que contribuya a la garantía de los derechos, la separación de los poderes y el fortalecimiento de la gobernanza democrática. Eso creo que sería. Muchas gracias.